Bueno, muy buenos días. Vamos a complementar lo que es el análisis de fallos de sistema eléctricos de potencia, bueno, a una escala industrial, ya que esta técnica de los diagramas de medidas se utiliza mucho en ese ámbito de estudio. Lo que tenemos es una continuación del sistema para el cual ya hicimos lo que era el análisis de fallo trifásico, con algunas modificaciones donde ya hay que especificar la forma de conexión de las cargas, motor, si es tipo delta, si es tipo Y, si la Y está aterrizada, si está aterrizada sólidamente o a través de una impedancia, y también hay que especificar la forma de conexión de los transformadores, así sea delta Y delta, y esa delta sea aterrizada a través de impedancia o aterrizada sólidamente. Bien, es el mismo sistema que teníamos en cuestión la vez pasada, que lo tenemos. Aquí voy a agregarle, me faltó en el dibujado, lo que es que está sólidamente aterrizado. Normalmente en los sistemas industriales pues no aterrizamos a través de impedancia, sino que tratamos de que esa impedancia sea lo menor posible, ¿no? De hecho, en los motores, pues lógicamente ese aterrizamiento de esa neutra, de ese punto neutro, lo podemos llevar a cabo a través de un conductor, ¿no? Porque es un sistema industrial y pues es de mucha menor de dimensión y escala que un sistema lógicamente del tipo nacional, ¿no? O regional, de lo que uno llama en sistemas de potencia. Pero bueno, volviendo al caso, lo único diferente al anterior video, y como ustedes pueden observar de allí, es que esta potencia, que eran 250 MVA, la he colocado en cero básicamente porque no inyecta la red suministradora no inyecta corriente, pues potencia de cortocircuito, no es una fuente de potencia de cortocircuito, por encontrarse el primario del devanado en delta, correcto. Entonces, para fallas monofásicas, ¿no? Bien, ya en el lado secundario está conectado en y a través de sólidamente. Aquí me faltó en el dibujado, vuelvo y hago hincapié. Y aquí ya tenemos la potencia, pero esta es la trifásica de cortocircuito del transformador, que es 13.204,40 inicialmente. Aquí están los motores. Estos dos motores los coloqué en cero porque no aportan potencia de cortocircuito por encontrarse monofásica, por encontrarse lo uno en una Y con el punto central, pues eh, digamos, sin conectar a la tierra. Y este otro motor pues también aporta potencia de cortocircuito con cero, dado que se encuentra en delta. Bien, eso con respecto a esas dos cargas motor. Las demás cargas motor son tres motores trifásicos con su punto central de la Y aterrizada sólidamente. Bien, ahora tenemos estas tres cargas. Estas potencias las he dejado en formato trifásico, ¿sí? La potencia de cortocircuito trifásica de estos motores. Lógicamente estos valores tienen que cambiar y ya les voy a decir cómo cambian de acuerdo a el tipo de máquina que sea, bien, porque eso sí hay que tenerlo bien claro. Este es el transformador de 440 a 220, reductor para otras cargas que no sean tipo motor normalmente, ¿no? Bien, iluminación, alumbrado, etcétera. Aquí tenemos que este es un transformador y está la impedancia del transformador, ¿no? Perdón, la potencia de cortocircuito del transformador. Entonces, siendo así las cosas, vamos a ver en qué se modifica, aparte de estas tres sí, fuentes de cortocircuito que ya no contribuyen. Entonces, cómo se calcula la corriente de cortocircuito de ese sistema ya en falla monofásica, ¿sí? Pues de una de sus fases. Esa falla pues la vamos a hacer sólidamente aterrizada, se puede hacer con alguna impedancia, pero para propósitos de simplificar, y en un futuro video lo podemos explicar con una impedancia de falla y con impedancias en cada uno de esos, cuál es el tratamiento, porque el tratamiento sí difiere un poquito, pero hay que hacer unas correcciones, ¿no? Que son fácilmente pues entendibles y realizables. Bien,
Entonces ya partiendo del diagrama de los MVAs que tenemos acá, entonces vamos a ver los datos de entrada, ¿sí? Cómo han cambiado. Entonces los datos de entrada, cómo han cambiado, básicamente están divididos en tres partes, estos tres equipos, los que son las cargas motor y el transformador. Es decir, está dividida la potencia de cortocircuito en tres, dado que la falla es monofásica, y no se encuentran por ahí, lógicamente, se encuentran sólidamente aterrizados, ¿no? Bien, entonces vamos con la salvedad. Este transformador me faltó especificarlo, pero para propósitos del estudio, sea un transformador YY sólidamente aterrizado, ¿sí? Para que estos datos correspondan con esta especificación. Si fuera un delta Y o algo y este bus fuera el fallado, entonces habría que mirar que, por ejemplo, queda aislado, ¿no es cierto? Bien. Pero volviendo al caso que nos compete, este YY aterrizado en sus estrellas sólidamente en cada una de las dos estrellas, entonces básicamente este sí sería la solución. Entonces, a partir de estos datos de los equipos, ya como los tengo estos divididos en tercera parte, voy a detenerme en este transformador. En este transformador que es un delta Y. Este tiene unas implicaciones muy específicas porque realmente, aparte de ser la tercera parte de la potencia, yo tengo que mirar que cuando se hizo la prueba, lógicamente se conectó primario, o sea, el primario y el secundario, las impedancias de primario y secundario que van en serie para, eh, para ver la corriente de cortocircuito con base en esas dos impedancias en serie. Pero como esto es una admitancia, entonces, y vamos a asumir que la impedancia del primario y la impedancia del secundario, ya refería una cualquiera a las otras, es la mitad, entonces la multiplico por 2, ¿sí? Asumiendo que las impedancias son equitativas, ya viéndolas, digamos, en un mismo lado las dos, ¿no? O sea, que son una es la mitad de la total, cada una, ¿no? Bien, entonces con base en eso, ahora sí vamos a mirar básicamente por qué este nodo 1 se convierte en ceros, porque ahorita estaríamos mirando, para la falla monofásica, estaríamos mirando que ese es el punto central de la Y. Primero no es accesible como tal, ¿no? Y lo otro, digamos, estaría a potencial cero, ¿cierto? Porque está sólidamente aterrizado. Entonces realmente ese nodo no va en el análisis, ¿no? Entonces usted construye realmente la YUS con base en los datos de estos dos nodos, del nodo 2 y del nodo 3. Le digo este nodo, y esto tiene inversa, lógicamente. ¿Por qué? Porque estas cargas se conectan solamente a ese nodo, ¿no? Esas potencias de cortocircuito. Esto sí está entre dos nodos, y esta también iría digamos, también a este nodo solamente, teniendo la salvedad aquí que esto está sólidamente aterrizado. Entonces aquí está realmente toda la suma, ¿no? Como ustedes pueden darse cuenta, aquí estoy sumando todos estos valores, miren, ¿sí? Todos llegan a ese nodo 2, ¿sí? A este nodo 2 llegan todos, y entre el nodo 2 y el nodo 3 solamente está la potencia de cortocircuito del transformador 2, que es 440-220, y que es YY sólidamente aterrizado en ambas estrellas. Bien, entonces teniendo esa salvedad para conservar este valor de 0,5, que es la tercera parte, bien, y no modificarla con respecto al tema de cuál es la proporción de las impedancias de primario y secundario. Bien, entonces esta es la parte inversa de este bloque matricial, ¿no es cierto? Y tiene su inversa por lo que dije, porque hay elementos exclusivamente conectados al 1,1, al 2,2, perdón, al bus 2,2. Bien, entonces ya al invertir cada uno de estos elementos diagonales, que son los de mi interés, entonces obtengo la potencia de cortocircuito como tal en cada una de esas barras, ¿sí? Entonces, esto sería el par la barra 2, y esta sería par la barra 3, ¿correcto? Entonces, en la barra 1 y en la barra 2, perdón, está a 440. La falla en la barra 3 está a 220, ¿sí? Esto lo hice para 440, entonces realmente la corriente que estaría viendo aquí, en caso de una falla de la barra 3, aquí la corriente que fluye por el primario
del transformador sería esta, pero hay que hay que cambiarla por ser el tema a 220, entonces cosa que la aumentaría al doble, entonces por el lado de alta y por el lado de baja, entonces sería igual a esto por 2. Entonces esa sí sería la corriente 1266 que estaría fluyendo aquí, que se estaría viendo aquí en el lado de baja del transformador, ya esto como corriente. Pero estas son las potencias de cortocircuito, ¿sí? Entonces en la barra 1 acá y en la barra 2, dése cuenta que esto lo hice matricialmente, pero si lo quisiera hacer a partir del dibujo por las reglas de formación, aquí se ve que para la barra 2, si estoy analizando la barra 2, esta estaría en paralelo con todas estas y en serie con esta, ¿correcto? Perdón. Si estuviera analizando toda esta barra, entonces esta estaría en paralelo con la suma de todas estas. Esta da una suma y esa suma quedaría en paralelo con esta. Con esta, pero viéndola no S20, sino como le dijo, con las corregidas como las hice. Entonces, mire, aquí está el valor de 13 en la barra 2. Como estas quedan en paralelo, todas estas están en paralelo con esta, es la suma total. Me perdonan ahí el lapsus. Entonces, mira, aquí estoy sumando todas para la barra 2, ¿sí? Para la barra, excepto el 0,5 porque ahí no entra, no está aportando a la falla en el nodo 2, digamos, son cargas como dije, iluminación, toma corrientes, cosas así, pequeños artefactos, lo que fuera, equipos de oficina, equipos electrónicos de oficina, entonces realmente eso no apoya, y si fuera no es significativo el aporte. Bien, ahora, si esta fuera el nodo de falla, entonces ¿qué pasa? Todos estos están en paralelo, entonces se suman y queda ese paralelo, como esto queda, toda esta suma que está en paralelo queda en serie con la falla aquí en este nodo, entonces se trata el paralelo de la suma total en paralelo con esto, que es lo que nos da acá. Entonces dése cuenta que yo aquí estoy, si ese paralelo, entonces el producto sobre la suma. La suma, ¿qué sería? La suma sería de C7 a C9, es decir, estos valores más C4. ¿Sí? Porque son los que están en paralelo y quedan en series con la del transformador. Entonces la del transformador no va en esa suma, sino va multiplicando. Y sobre ya la suma total de los elementos. Entonces da exactamente la potencia de cortocircuito indicada acá. Y las corrientes, como les digo, es básicamente multiplicar. Aquí yo estoy multiplicando como paso los MVA a KVA de falla. Entonces multiplico por 1000, o sea, un factorcito para que al multiplicar las potencias de cortocircuito mezclas corrientes, ¿no? Entonces, aquí estoy multiplicando 1000 para pasarlos a KVA dividido esto es una raíz cuadrada de 3 por 0.44, que es el voltaje de línea a línea en ese vista desde este punto, ¿no? Vista desde este punto en 440. Entonces, para la falla la falla en el nodo 2 que está en 440, esta es la corriente, y si estuviera viendo la falla en 3, pero la que fluye por el primario del segundo transformador, que es de 440 a 220 reductor, entonces esta sería la corriente en el lado primario y esta sería la corriente en el lado secundario, dado que el reductor y 440 a 220 pues es una relación de la mitad, que para la corriente pues es el doble, ¿no? Bien, con esto me despido, espero que sea de su utilidad. En un próximo video pues miraremos qué injerencia tendría que esto tuviera aquí una conexión de una impedancia, y lo mismo aquí ya en estas cargas motor individuales, si hubiese una impedancia de conexión de tierra también se podría mirar, y eso sí hay que mirarlo,
de por qué, digamos, esta corriente puede fluir por una de las bobinas del transformador. Realmente es una corriente de cortocircuito. Puede fluir por una de las bobinas del transformador sin generar un flujo que concatene al otro bobinado, el de alta en este caso, y por lo tanto no, porque es que no puede fluir el, la corriente desde el lado primario, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, no es una cuestión de la parte del primario se vea también una corriente, vea el sistema una corriente de falla, no. Entonces, el quid del asunto ahí es saber de los flujos de dispersión. Normalmente, pues lógicamente, existen unos flujos de dispersión y a través de esos flujos de dispersión, pues es una tensión, digamos que el LDI-DT, para hacerlo un poquito más explicativo, es una tensión contraria porque la corriente de falla está fluyendo en sentido contrario y pues realmente es un voltaje contrario al inducido por el flujo mutuo y entonces realmente se está cayendo la tensión ahí en esa rama debido a esa corriente que fluye a través de la de la L de dispersión del transformador, ¿no? Entonces los dos voltajes opuestos se anulan y realmente queda el flujo de la corriente. Bien, eso es bien importante entenderlo mmm, para saber cómo el porqué de los flujos de dispersión. Bien. Si los flujos de dispersión realmente si estuvieran, si no hubieran, si una bobina estuviera sobre la otra y completamente arrompada, donde no hubiese posibilidad de los flujos de dispersión, pues obviamente tendríamos que tener en cuenta que realmente se produciría una tensión menor y la corriente de cortocircuito desde el lado de abajo sería menor, entonces sería como colocar una impedancia equivalente o las dos tensiones, tener en cuenta esa tensión, esa diferencia de tensiones del flujo concatenado y el flujo de dispersión para tener en cuenta que esa potencia de cortocircuito sería menor debido a que no podría haber esa inducción LDI de exclusivamente del devanado secundario, ¿no? Bien, ese flujo de dispersión pues fluiría a través no del núcleo, porque en este caso o una parte muy pequeña porque está saturado, sino a través del aire se cerraría a través de una sola bobina y como las dos bobinas no están una sobre la otra completamente, pues eso también hay que hacer los estudios cuando se hacen los diseños de los transformadores, pues lógicamente cuando están por ejemplo en columnas separadas los dos bobinados, por ejemplo los monobásicos están así, entonces el flujo de dispersión pues va hasta el aire, en el aire, pues aquí en el líquido aislante y cierra solamente un bobinado ese flujo de dispersión. Bien, entonces eso sería como el video de hoy para que lo tengan en cuenta y pues posteriormente pues podremos mirar más detalles. Muchas gracias.